Buenos días, Aitana. Mira, te explico esto, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber es que las medidas que utilizamos dependen de lo que queramos medir. Por ejemplo, para medir la longitud vamos a utilizar la unidad de medida principal, que es el metro. Después tenemos unidades más grandes que el metro, que son los múltiplos del metro, el kilómetro, el hectómetro y el decámetro, que van ordenados desde el metro hacia detrás, de más pequeño a más grande, es decir, de kilómetro, hectómetro, decámetro. El kilómetro es el más grande, luego va el hectómetro, el decámetro, el metro y los submúltiplos del metro, que son más pequeños, decímetro, centímetro y milímetro, ¿vale? Después, para medir la masa, utilizamos la unidad de medida principal, que es el gramo, y luego los múltiplos, que son kilogramo, hectogramo, decagramo, y los submúltiplos, que son decigramo, centigramo y miligramo. Y por último, para medir la capacidad, que es decir, medimos los líquidos, ¿vale? Lo que ocupan los líquidos, utilizamos de unidad de medida principal el litro, sus múltiplos, que son kilolitro, hectolitro, decalitro, y sus submúltiplos, que son decilitro, centilitro y mililitro, ¿vale? Siempre estas son las unidades principales, aquí más grandes y aquí más pequeñas. Vale, pues lo que vamos a aprender aquí es qué es lo que tenemos que hacer para pasar de unas medidas a otras. Por ejemplo, si yo tengo metro y lo quiero pasar a decámetros, ¿qué tengo que hacer? O si yo tengo metro y lo quiero pasar a centímetros, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vale, pues para pasar de una unidad mayor, es decir, de esta parte, a una unidad menor, por ejemplo, si yo quiero pasar una cantidad de decámetros a metros, decámetros es más grande que metro, utilizamos una tabla. Por ejemplo, ¿cuántos metros son 12 decámetros? Ponemos nuestra tabla de los metros, kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Y coloco los 12 decámetros en la tabla, ¿vale? Lo que tengo que hacer para pasarlo a metros es añadir un 0 hasta llegar al lugar. Como solamente me muevo una casilla, pongo un 0. Pues 12 decámetros son 120 metros. Otro ejemplo. ¿Cuántos centímetros son 35 metros? Centímetros es más pequeño que 35, por lo tanto coloco los 35 metros en la columna de los metros y me tengo que desplazar 1 y 2, pues coloco dos ceros. Por lo tanto, 35 metros son 3.500 centímetros. Lo mismo ocurre exactamente con los litros o con los gramos. Aquí tenemos la tabla de los litros y aquí tenemos la tabla de los gramos. Siempre que pasemos de una unidad mayor a una unidad menor, lo único que tenemos que hacer es contar las casillas que nos movemos y colocar ceros, ¿vale? Bien, después, ¿qué pasa cuando queremos pasar de una unidad más pequeña, es decir, de estas de aquí, a una más grande? Vale, pues lo que tenemos que hacer es igualmente utilizar la tabla, pero en vez de movernos hacia adelante nos moveríamos hacia detrás. Por ejemplo, ¿cuántos metros son 35 centímetros? Lo tenemos que pasar a centímetros y tenemos, lo tenemos que pasar a metros y tenemos centímetros. Es decir, tenemos que pasar de una unidad más pequeña a una más grande. Bien, tenemos 35 centímetros. Como es un número de dos cifras, la segunda cifra se coloca en la unidad que nos dicen, centímetros. Pues el 5 se colocaría en centímetros y delante el 3. Lo tenemos que pasar a metros. Pues vemos la flechita, ¿cuánto nos desplazamos? Aquí está el 3, pues este no se cuenta. 1, ponemos un 0 y la coma. Es súper importante la coma. Por lo tanto, 35 centímetros es igual a 0,35 metros. Y luego, por ejemplo, otro que tenemos aquí, con los litros, ¿cuántos kilolitros son 12 hectolitros? Coloco en hectolitro, como son dos cifras, coloco en hectolitro la segunda cifra, el 2 y el 1 delante. Y yo lo tengo que pasar a kilolitros. Pues como ya tengo una cifra en los kilolitros, lo único que tengo que hacer es ponerle la comita. Por lo tanto, 12 hectolitros son 1,2 kilolitros. ¿De acuerdo? Espero que te haya quedado claro. Te voy a mandar aparte una fotito de esto para que lo puedas copiar y tenerlo en casa. Y para cualquier dudita o lo que sea me preguntas, ¿vale?